Buenos días, mi nombre es María Elena González Jerónimo y tengo el agrado de presentarle la sesión número 10. Este tema va a tratar ahora acerca de la defensa del derecho al acceso a la protección de datos personales, a la información, la transparencia y la rendición de cuentas en un gobierno democrático. Aquí estamos entonces hablando de que nosotros, por ejemplo, en el mes de junio del año pasado hicimos elecciones, todos los que somos mayores de edad emitimos un voto libre, secreto y soberano, en el cual nosotros escogimos, por medio de este voto, ciertos funcionarios y estos funcionarios a su vez también escogimos a la presidenta que en este momento tenemos, que es doña Claudia Sheinbaum. Para esto nosotros vamos a ver los diferentes papeles que están dentro del gobierno. En esto vamos a ver lo que es la diferencia entre un funcionario y un servidor público, un empleado y un trabajador. También vamos a ver cómo de alguna otra forma existen instituciones que nos permiten verificar que los recursos públicos hayan sido aplicados con transparencia dentro de la legalidad y que de alguna otra forma las leyes los van acompañando. Estaríamos hablando, por ejemplo, de la institución del INAE y también de alguna otra forma estaríamos hablando de todas estas funciones que hacen que nosotros también igual tengamos protegidos nuestros datos. La primera diapositiva que vamos a ver es cómo de alguna otra forma tenemos diferentes tipos de trabajadores con sueldos y salarios que van a percibir de acorde a la designación que han sido puestos. En el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también llamada la Carta Magna, nos dice que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal se hará, pues, dentro de lo que cabe como referente para cumplir los objetivos, las metas que tiene cada una de las secretarías de Estado. Por ejemplo, ya habíamos mencionado que nosotros habíamos escogido a nuestra presidenta. Ella a su vez nombra a funcionarios públicos para que ejerzan cada una de las secretarías de Estado que ella a su bien manifiesta que tendrá que colocar ciertas personas. En esta diapositiva observamos que tenemos un servidor público, un funcionario público, un empleado público y un trabajador. Bueno, ¿cuáles son las características que los van a hacer como diferentes, pero que a su vez trabajan para lo mismo? En la parte de funcionario público, si se acuerdan, yo les había mencionado que hay secretarías de Estado, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública. Bueno, en este caso están designados y ellos van a tener un contrato mínimo de 6 años. ¿Por qué? Porque ese es el lapso que tiene nuestra presidenta para ejercer el poder. Dentro de esta parte que tendríamos que ver con ellos es que ellos de alguna otra forma están obligados a nosotros que somos en este caso pues los beneficiados de esto, vamos a tener parte de lo que ellos necesitan que deben de cumplir con las necesidades que nosotros como sociedad tenemos. También igual tenemos el servidor público que hace una función pública. Ustedes me van a preguntar, ¿y entonces qué es un empleado público? Bueno, también este empleado público está de alguna otra forma dentro de lo que se le llama un contrato. En el gobierno existen diferentes tipos de contratos, hay de base y lo que serían eventuales o también temporales, o también los podemos contratar por medio de programas. Si se dan cuenta, nosotros ahorita tenemos ciertos programas en los cuales los hemos conocido con un chaleco como color guinda y dice a sus espaldas servidor de la nación. Bueno, también igual tenemos ciertos trabajadores que ya están dentro de lo que es la parte de la administración pública y que estos de alguna otra forma nos lo dice el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo al servicio del Estado.
dice que toda persona física que presta un servicio físico, intelectual o ambos géneros en virtud del nombramiento expedido o por figurar en la lista de raya. Quiere decir que también igual nosotros vamos a contratar a ciertas personas por honorarios o por un tiempo determinado o por obra. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta parte de cargos que se tienen o empleos que también da el gobierno federal se rigen bajo los principios de la legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y sobre todo la parte de eficiencia. Ahora vamos a ver el papel de los servidores públicos y el Estado en la construcción de la ciudadanía. Bueno, como ustedes vamos a observar, la parte de la ciudadanía la vamos a ir construyendo nosotros, solamente en el sentido de que nos van a apoyar ¿quién? La administración pública. Para ello, dice que es el conjunto de acciones y procesos realizados por las instituciones públicas. Ejemplo, con la relación al tema que estamos viendo, el INAI es un instituto en el cual nos va a brindar y va a cubrir nuestras necesidades y demandas. Para esto, el Estado se compromete a proporcionar servicios de calidad y que nosotros los ciudadanos, de alguna otra forma, también igual debemos de respetar ese tipo de obligaciones y derechos que tenemos o adquirimos como ciudadanos. El rol del servidor público, de alguna otra forma, debe de ser eficaz, eficiente y que debe de haber un compromiso con su ética y su responsabilidad, debido a que estos valores, si se acuerdan, también los hemos visto o los hemos estado viendo en temas anteriores en los cuales pues nosotros los traemos desde nuestra familia. De alguna otra forma también nos vinculamos con la escuela, posteriormente también los tenemos vinculados con la sociedad y dice que esto hace que se garantice dicho servicio y se fortalezca la democracia. ¿Para qué? Para un desarrollo social, que todos nos veamos beneficiados. También estaríamos hablando ahora de las responsabilidades y deberes del servidor público. Aquí dice que una de las responsabilidades y deberes son los éticos y los legales, en la parte de la función en la cual ellos están pues relacionados. Y estaríamos hablando que debe haber una integridad. De esta integridad debe de haber una legalidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que debemos aplicar las leyes y todos los reglamentos y códigos que están establecidos por la ley. En este caso, también igual recordamos que tenemos tres poderes. Tenemos el poder legislativo, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que ellos son los que de alguna otra forma emiten las leyes, pero no obstante también el poder ejecutivo lo puede hacer. Hablamos de una transparencia. Esta transparencia nos debe de decir que la información debe ser clara y accesible. Para ello, el gobierno ha creado ciertas instituciones autónomas que nos permiten que ellas no sean doblegadas por algún poder, en este caso de los que habíamos mencionado, ejecutivo, legislativo, judicial, para que de alguna otra forma no pueda ser transparente esta información. La rendición de cuentas también, todo funcionario público y todos los que están encargados de las secretarías de gobierno deben de ser responsables ante la ciudadanía para poder de alguna otra forma tener controles. En este caso hay que recordar que también dentro de lo que es el gobierno federal existen ciertas instituciones, o en este caso la auditoría, que nos va de alguna forma a dar fe de que esto se está aplicando dentro de lo que sería la parte del presupuesto. Luego vamos a lograr la parte de la eficiencia, que habla que los recursos deben de cumplir con los objetivos y las metas establecidas con anterioridad. Y entonces todo esto, aunado a todo lo que nos marca nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos van a permitir entonces saber que esto está funcionando de forma clara y transparente. Siguiente tema, la participación ciudadana para vigilar que se administren los recursos públicos con honestidad, transparencia y legalidad.
Para ello vamos a ver un caso práctico y también vamos a hacer una actividad. Vamos a tener este cuestionario de 4 preguntas en las cuales ustedes lo van a contestar por medio de un caso práctico. Les voy a dar tiempo para que puedan ustedes pasar a su cuaderno o en una hoja las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante que los ciudadanos participen en la toma de decisiones de la comunidad? Segunda pregunta, ¿por qué es importante que los ciudadanos estén informados de las acciones que realiza el Estado? ¿Cómo la participación de los ciudadanos favorece la rendición de cuentas de forma honesta, transparente y legal? Y por último, ¿cómo los ciudadanos pueden informarse sobre los asuntos del gobierno? Bueno, con estas preguntas vamos a pasar al caso práctico. Y esta es una nota de periódico donde nos dicen que la participación ciudadana rechaza la política de protección de datos del Poder Judicial. Voy a empezar leyendo el primer párrafo. La organización no partidista, Capítulo Dominicano de Transparencia Internacional, se opone a la nueva política, aprobada por el Poder Judicial como regla general, aplicable aún por defecto, que permite la eliminación o sustitución de toda información que pueda identificar o hacer identificable a cualquier persona física, lo que ayudará a invisibilizar frente a la sociedad a los infractores de la ley, sobre todo a los corruptos, generando impunidad y mayor corrupción. Con esta medida se pretende invertir el principio de que la regla es la transparencia y la privacidad la excepción. Y continuamos leyendo. Háganlo ustedes, por favor. Hacemos cambio de hoja. Continuamos con nuestra lectura. Y dice, la participación ciudadana sostiene que cualquier conflicto entre el derecho a la información y la expresión y el derecho a la intimidad debe, como regla general, ser decidido a favor de la transparencia, sobre todo cuando se involucre a funcionarios y bienes públicos, con las debidas excepciones, que se deben ser muy puntuales. Continuamos con la lectura, por favor.
Bueno, con esto nosotros concluimos esta lectura y regresamos nuevamente a nuestro cuestionario. Dice, ¿por qué es importante que los ciudadanos participen en la toma de decisiones de la comunidad? Sí, aquí nos dicen que nosotros tenemos que ejercer nuestro derecho y uno de esos derechos y también parte de una obligación es que nosotros seamos en la parte cívica, participar en todos los llamados que nos hagan las instituciones para de alguna u otra forma participar. Y también tenemos que fomentar esta civilidad ante la gente y en este caso ustedes como adolescentes pues deben de tomar en cuenta que ustedes a la edad de 18 años ya deben de ejercer esta parte del voto y también con ello las obligaciones que conllevan hacer la parte cívica. ¿Por qué es importante que los ciudadanos estén informados de las acciones que realiza el Estado? Porque son las necesidades que nosotros estamos solicitándoles por medio de lo que son en este caso, por ejemplo, en nuestro país tenemos la parte de la Cámara de Diputados y los senadores. Entonces, estos diputados y estos senadores, a través de nuestras necesidades y a través de su voz, van a expresar en plenaria, en estas cámaras, todas las necesidades que nosotros tenemos y nosotros debemos de saber si se cumplieron o no, cuándo se aplicaron, qué hicieron estas personas en representación de nosotros para poderlo lograr. Dice cómo la participación de los ciudadanos favorece la rendición de cuentas de forma honesta, transparente y legal. Ya sabemos que entonces tenemos instituciones que van a hacer que esto sea transparente, que se apeguen a la legalidad, que sean en base y conforme a las leyes y la forma ética que cada uno de estos funcionarios se deben de manejar. ¿Por qué? Porque están manejando los recursos públicos y en este caso de nosotros. Como ciudadanos pueden informarse sobre los asuntos del gobierno, sí, para eso fueron creadas ciertas instituciones y nosotros tenemos la obligación de solicitar esta información. Continuamos con la transparencia y vigilancia ciudadana para un gobierno democrático. Para ello, vamos a ver el siguiente video. Somos una sociedad, más allá de que seamos servidores públicos, somos una sociedad y una sociedad pues, nos permite conocer lo público. Nadie en este país llamado México nos puede negar la información. Ser una sociedad abierta, seguramente han escuchado hablar de gobierno abierto, transparencia proactiva, parlamento abierto. Pues lo que todos queremos en este país es que exista una apertura gubernamental. Desde el INAI, nosotros somos proactivos y le decimos a la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia, a todos que implementen programas de apertura, parlamento abierto, justicia abierta. Si no tienes un control de esta sociedad abierta, tenemos muchos problemas. Uno, la desinformación. ¿Cuánta desinformación existe a nuestro alrededor? ¿Cuánta desinformación existe en este país? Los datos engañosos. Cuando te dicen yo tengo otros datos, bueno, es que aguas con esos datos. Entonces, hay datos muy engañosos y esta sociedad abierta, este riesgo de sociedad abierta, nos llevan a manipular mentes, personas, niñas y niños. Y bueno, en este proceso electoral que estamos viviendo, pues está jugando un papel muy importante en la desinformación. La libertad de expresión, la libertad informativa, la libertad de acceder, es lo mismo. Todos tenemos derecho a la información en este país y hay dos libertades. El conocer lo público es eso, derecho a saber, y lo otro es lo de los medios de comunicación, difundir la información. Cuando yo solicito información, ustedes solicitan información, la podemos difundir. Cualquiera tiene derecho a solicitar información de nosotros si somos servidores públicos, y cuando tiene la información, puede hacer con ella lo que quiera. Eso es una de las claves de esta sociedad, difundir la información. En la medición de las leyes, México ocupa un segundo lugar detrás de Afganistán. Punto número 1, que fomenta un gobierno sin opacidad. Quiere decir que siempre debe de estar activo. 2,
permite el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía sin necesidad de justificar por qué y para qué se requiere. Entonces, ellos van a trabajar en forma libre, pero también nosotros tenemos que estar observando que siempre se esté aplicando los recursos con transparencia, sin de alguna forma engañarnos o también igual llegar a esta parte de los fraudes que a veces se cometen o las omisiones que también se tienen. Número 3, empodera al ciudadano para el debate público sobre la actuación de los gobiernos. Nosotros, en base a esta actuación, igual emitimos nuestro voto para las siguientes comisiones que se tengan o para las siguientes representaciones que nosotros necesitamos. Número 4, previene y combate la corrupción, así como las prácticas inadecuadas. Bueno, en esta parte, por ejemplo, nosotros tendríamos que ver que no debemos de contribuir, porque a veces nosotros como ciudadanos también contribuimos a estas malas prácticas. Al momento en que queremos no ir, no trasladarnos, no perder nuestro tiempo, caemos en estas malas prácticas. Y sabemos que la ley debe de ser respetuosa y también nosotros como ciudadanos debemos de respetarla. Y número 5, fortalece la participación ciudadana. Si nosotros con estos pasos vemos que podemos de alguna otra forma tener más capacidad, más derecho a que nos informen y sobre todo que obliguemos a que sean transparentes las funciones de cada uno de estos funcionarios o empleados o también de alguna otra forma trabajadores, estaríamos pensando que nosotros tenemos entonces sí un gobierno democrático. Y ya hablando por esta parte del acceso a la información y rendición de cuentas, ya habíamos visto que anteriormente esta información pues es fundamental, ya que cada uno de nosotros como ciudadanos debemos de alguna forma solicitar la información a las autoridades y que de alguna otra forma ellas nos contesten. Entonces aquí dice que la obligación de los políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de tenerlas a la mano. Y luego dice aquí la capacidad de sancionar a los políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes políticos o en este caso públicos. Estaríamos hablando entonces en esto de no caer en malas prácticas, no querer sobornar, por no querer perder tiempo, por evitarnos ciertos protocolos o procesos que nos conlleva tiempo, porque siempre todos argumentamos que tenemos cosas que hacer. Sin embargo, cuando uno realiza estos actos, debemos de saber que debemos de afrontar con responsabilidad todo lo que nosotros hacemos como ciudadanos. Entonces, esta parte volvemos a informar. Ya les había yo comentado que el INAI, esta institución, es autónoma, pero que de alguna otra forma llega este gobierno y los va a desaparecer. ¿Quién va a asumir esta responsabilidad? Pues la va a asumir la Secretaría de Gobernación. Y aquí tenemos por último lo que es el acceso a la información. Dice que todas las autoridades o instituciones públicas deben de rendirnos cuentas, presentar los informes y de alguna otra forma nosotros saber cómo fueron aplicados. Y este acceso a la información, pues lo vemos también, no necesariamente nos necesitamos presentar físico, sino también en forma virtual o vía electrónica, nosotros podemos hacer esta situación de tener la información adecuada. Y ya como parte para poder de alguna forma redondear nuestra información, vamos a hacer este quiz con 5 preguntas en las cuales pues vamos a evaluar todo lo que estuvimos viendo en esta sesión. No sin antes darles las gracias por su atención. Quedo a sus órdenes. Mi nombre es María Elena González Jerónimo. Gracias.